Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través del canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. También queremos agradecer la presencia y por supuesto que nos acompañen a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles a todos ustedes para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema muy específico y que poco se ha abordado, es lo que creemos al menos en los diferentes medios, tanto nacionales como internacionales, y nos referimos al sistema penitenciario. ¿Qué pasa al interior de los reclusorios, discúlpeme usted, de las cárceles en medio de esta pandemia de COVID-19? Hemos conocido y hemos dado cuenta de algunos brotes, de algunos casos que han ocurrido en diferentes cárceles en el mundo, y también de la preocupación de los propios internos ante una situación como esta. Así que hoy estaremos hablando sobre esta situación. También le estaremos informando sobre lo más reciente en torno a la Organización Mundial de la Salud, que llama a no bajar la guardia ante esta pandemia, porque todavía no se puede cantar victoria a distintos gobiernos. Por cierto, y con base en esto que le comentábamos sobre el sistema penitenciario, han decidido liberar a algunos presos, también estaremos hablando de ello, y viajaremos a Canadá y Bolivia para actualizar la situación en materia de COVID. Así que vamos a iniciar con nuestra pieza introductoria. Estaremos precisamente dándole cuenta de las prisiones del mundo que hoy por hoy se han convertido en un foco rojo. Sin medir su alcance, la COVID-19 va dejando a su paso secuelas que no podrán borrarse. La epidemia del 2020 ha invadido grandes espacios que, además de purgar culpas, se agrega una enfermedad altamente contagiosa. El sistema penitenciario mundial se ha visto afectado por la pandemia, que va dejando desde invierno hasta hoy 4.450.000 enfermos, más de 302.000 muertes y 1.587.000 recuperados. En este eslabón, un porcentaje corresponde a personas privadas de su libertad. El frío torrente le abrió paso al coronavirus sin ninguna cláusula de excepción. El ataque fue explosivo, cientos de miles de reclusos fueron invadidos por uno de los virus de gran expansión con tasa de letalidad global de 7%. Así como evidenció el sistema de salud mundial, el coronavirus refleja la carencia de los complejos penitenciarios para hacer frente a la pandemia mundial. En esta encrucijada, organismos internacionales en derechos humanos y en salud han alertado del inminente peligro para la vida de las personas privadas de su libertad. Pabellones o celdas reducidas, hacinados e insalubres, un cóctel fácil para adquirir COVID-19. Ante este panorama, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura emitió una serie de medidas para proteger a las personas que están en los centros penitenciarios a fin de mitigar los riesgos de salud. Algunas acciones destacan reducción de población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal de infractores de baja peligrosidad, revisión de los casos de prisión preventiva, ampliar el uso de fianzas con excepción de los casos graves y emitir información confiable, precisa y actualizada respecto de todas las medidas para prevenir COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Gracias a nuestra compañera Isaura López por esta pieza introductoria. Antes de entrar de lleno al tema, vámonos a nuestro enlace acostumbrado en Ginebra, Suiza. Se encuentra nuestro compañero Antonio Broto desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Cuéntanos, Antonio, ¿qué es lo más reciente que ha dicho la OMS? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud son ya 4,3 millones, mientras que el número de muertos es de 295.000. América es el continente con más contagios, 1,86 millones,
y esta semana se convirtió en la región del mundo más afectada por la pandemia al superar a Europa, que actualmente suma 1,8 millones de casos. En la última jornada se reveló que al menos 100.000 trabajadores sanitarios han contraído la COVID-19 en el mundo, según cifras del Consejo Internacional de Enfermería, aunque la misma organización subrayó que el número real podría ser mucho mayor, ya que numerosos países no han emitido estadísticas sobre el impacto de la pandemia en sus médicos, enfermeras y otros trabajadores de las redes de salud. Muchos países en Europa y otras zonas especialmente afectadas por el coronavirus reportaron que más del 10% de sus afectados por COVID-19 fueron trabajadores sanitarios. Y España es el país del mundo que informó de una mayor tasa, de hasta el 19%. La OMS, por otra parte, alertó que tras meses de confinamientos en muchos países del mundo se registra cierta fatiga ante la pandemia que pone en peligro la lucha contra la enfermedad. Esta fatiga se ha traducido en desconfianza hacia las autoridades, teorías de la conspiración y movimientos contrarios al distanciamiento social y físico, que según responsables de la OMS ponen en peligro a las distintas sociedades en un momento clave para derrotar al coronavirus. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Gracias a ti, Belén. Buen fin de semana para todos. Igualmente, gracias, Antonio. Bueno, ya lo escuchó usted en torno a este pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, esta pandemia no termina, así que todavía tenemos que atender las llamadas de las autoridades en los diferentes países y también dependiendo del nivel o del punto de la pandemia en el que nos encontremos. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo, aquí en el estudio, al maestro José Antonio Pérez Juárez. Él es director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco. Maestro, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Una oportunidad de reflexionar con el auditorio. Gracias. Bueno, contarle un poquito a nuestra audiencia que usted es hoy por hoy el responsable del sistema penitenciario del Estado de Jalisco en México. Jalisco, un estado que se localiza al occidente de nuestro país, pero que además es un gran conocedor del sistema penitenciario en el mundo. Y por ello es que hoy queremos abordar con usted este tema que creemos poco se ha hablado, maestro. ¿Qué pasa con los reclusorios? ¿Qué pasa con los internos en momentos como este de pandemia por COVID-19? Bueno, efectivamente, como se ha señalado, esta pandemia vino a evidenciar deficiencias, incapacidades del aparato del Estado y de la propia sociedad para enfrentar adversidad y hace que problemas que debieron de haber sido menos graves sean letales y sean una muestra clara de que nunca se debió de haber alentado teorías penitenciarias, por ejemplo, ancestrales, de solamente el castigo. Esto de la pandemia nos toma a todo el mundo en el sistema penitenciario con un sistema de prisiones deficiente, anacrónico, insalubre, hacinamientos en la gran mayoría, sistemas represivos o de segregación en el mejor de los casos, como es el sistema sajón en los Estados Unidos y algunos países de Europa, donde impera la arquitectura de segregación o celular, que es únicamente prácticamente una bodega humana para contener, y nunca se proyectó hacia las teorías modernas de la pena y de las cárceles para readaptar, para buscar reinsertar en la sociedad a seres humanos que la mayor de las veces hasta pudieran haber sido inocentes y víctimas de procesos corruptos, de violaciones a los derechos humanos, y sin embargo muchos países se dedicaron a almacenar personas. Por eso en una contingencia como es la pandemia de COVID-19, el sistema penitenciario mundial está postrado porque su propia arquitectura, porque su dinámica misma no le permite reaccionar adecuadamente, con algunas excepciones, porque también es cierto, hay países que han tratado de transitar a una concepción de pena y encarcelamiento apegados a los derechos humanos.
México, por ejemplo, aunque está lejos de ese punto, hay intentos, hay países que están buscando, mas sin embargo, países como los latinoamericanos, donde es exagerada la sobrepoblación, como en el caso de Brasil, tuvieron que tomar medidas drásticas ante lo inminente de motines, de brotes violentos en todo el sistema carcelario de Brasil, por lo cual tuvieron que precipitar medidas que no fueron reflexivas y que lamentablemente, por estos antecedentes que les doy, que les comparto, la sociedad tampoco estaba preparada para entender que habíamos tomado el camino equivocado, porque la pena y el encarcelamiento había sido solo un instrumento de venganza, y buscando un Estado en armonía, en desarrollo, en todos los sentidos, difícilmente se va a lograr ese escenario si la sociedad no ha evolucionado en materia de derechos humanos, si entendemos que por dolorosa que pueda ser la agresión que sufrimos, por muchas razones que tenemos para sentirnos agraviados ante la comisión de delitos en contra de nosotros, de nuestro patrimonio, por décadas a nada ha transitado el sistema carcelario mundial, que es represivo e insisto, sobre todo que es de segregación, porque fue diseñado para eso y no fue diseñado, por ejemplo, para tener áreas educativas, áreas de desarrollo deportivo y cultural, que en la mayoría de los países europeos y ahora en América se toman como los ejes fundamentales del trabajo penitenciario para la reinsertación social de las personas que cometen delitos. Entonces, si nosotros no tenemos una arquitectura para desarrollar el eje educativo, el eje del deporte, el del trabajo y el de la salud, que son fundamentales, solamente estamos alentando segregación y bodegas humanas, y que en este momento de la pandemia nos están poniendo en un problema que yo siento que, a pesar del avance que tiene esta pandemia, por ejemplo, para nosotros de casi 78 días, no hemos llegado al tope de los riesgos penitenciarios. Maestro, nos ha dado una muy clara introducción y sobre todo un claro panorama de cómo nos toma parados esta pandemia en materia del sistema penitenciario. Así que con esta primera reflexión nos vamos a la pausa y regresamos. Por supuesto, tenemos mucho más, así que usted no se vaya. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, y dentro de las cárceles en casi todo el mundo y particularmente en países donde los sistemas penitenciarios están rebasados, se hace lo que se puede en medio de esta pandemia. Según cifras del Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para 2019, el 63% de los centros de reclusión presentaron deficientes condiciones materiales, de equipamiento e higiene en área de dormitorios. La emergencia por la COVID-19 coloca a estos centros como altamente vulnerables. De acuerdo con la Asociación Civil Reinserta, en el 32.79% de los penales hay deficiencia en los servicios de salud, en el 33% de las prisiones hay sobrepoblación y en el 32% hacinamiento. Una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es el lavado constante de manos y la separación de 1 metro de distancia de una persona a otra, pero dentro de los centros de reclusión no parecen viables. A pesar de las condiciones deplorables, en algunos casos se han tomado medidas para evitar contagios, como en Quintana Roo, en donde las autoridades han reducido a la mitad los días de visita a personas privadas de la libertad, de 4 a 2, y han implementado
vigilancia para detectar síntomas al momento de los ingresos. También se han promovido medidas higiénicas entre la población penitenciaria y sus familiares. Sin embargo, Reinserta reporta que carecen de recursos para dotar de productos antibacteriales. El Estado de México estableció cercos sanitarios los días de visita familiar y ha implementado medidas de higiene en los centros. Sin embargo, por la cantidad de población privada de su libertad, no se puede respetar el mínimo de distanciamiento entre personas. Otros han dispuesto de mascarillas, guantes de látex y gel antibacterial para el personal que se encuentra en aduanas y exclusas. Además, se realizaron labores de limpieza y desinfección en áreas de visita familiar, íntima, locutorios y pasillos. Informó Rocío López Fonseca. Y es precisamente este factor de la sobrepoblación que hoy por hoy está poniendo en jaque a las autoridades penitenciarias. 3 de los 5 países con las tasas más altas de sobrepoblación penitenciaria están en América Latina. Se trata de Haití con 454%, seguida de Guatemala con 372% y Bolivia con 362%. De acuerdo con el Institute for Crime and Justice Policy Research. Esta organización señala que en Haití, 75% de las personas privadas de la libertad espera un juicio y en Bolivia es el 70%. El temor al contagio y por la prohibición de visitas familiares que impide la provisión de alimentos desencadenó en protestas y disturbios, por lo que la ONU Derechos Humanos pidió una investigación por los motines. Decenas de presos perdieron la vida en incidentes que ocurrieron en las prisiones de Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil. El peor incidente que registró la ONU Derechos Humanos fue el que pasó el 1 de mayo en la cárcel de Los Llanos en Venezuela. 47 presos perdieron la vida. Otro motín en la cárcel de La Modelo en Colombia dejó un saldo de 23 muertos. En Perú, 9 reos murieron. Otros incidentes, incluidos intentos de fuga, ocurrieron en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, informó la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Además, en El Salvador se tomaron medidas extremadamente severas que pueden constituir un trato cruel, inhumano y degradante, advirtió el organismo internacional, luego de que el presidente Nayib Bukele diera la orden de mezclar diferentes pandillas en las celdas y difundiera las imágenes de los presos. Informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias a nuestras compañeras que nos ayudan a contextualizar el tema que hoy estamos abordando y sobre todo tener en esta mesa algunos datos, maestro, de lo que está ocurriendo precisamente en los centros penitenciarios. Me parece que nuestras compañeras nos han dejado este elemento esencial, la sobrepoblación, que hoy por hoy está generando bastante nerviosismo tanto en las autoridades como en los internos ante los posibles casos de COVID en estos centros, maestro. Sí, es difícil entender cómo puede contenerse o manejarse un problema como la pandemia del COVID-19 en espacios cerrados. Aquí tenemos, por ejemplo, un sistema carcelario fortalecido en infraestructura, como es el de los Estados Unidos, que debiera de tener menos problemas. Ahorita Estados Unidos tiene casi 8,500 contagios entre internos y trabajadores del sistema penitenciario. ¿Y ello por qué? Precisamente porque la arquitectura de las cárceles de los Estados Unidos no son áreas que permitan el desplazamiento o la sana distancia. Son áreas como por ejemplo el Sistema Federal de México, no hay la posibilidad de desplazamiento de los internos al interior. Están muy cercas, sí, protegidos de no revolverse, pero muy cercas como para mantener una sana distancia. Entonces, al tener un brote en un centro penitenciario con estas condiciones arquitectónicas, se propaga inmediatamente como está sucediendo en Estados Unidos. Ahora, indudablemente la sobrepoblación es un factor grave, pero puede haber sistemas penitenciarios con sobrepoblación que sin embargo el área territorial es muy amplia. Por ejemplo, en el caso de México, en Jalisco se tiene un reclusorio que alberga casi 6,800 internos, mas sin embargo tiene una superficie territorial de más de 20 hectáreas, por lo cual con un buen manejo y un trabajo se puede contener como está sucediendo, pero vemos por ejemplo el caso de Perú, que a pesar de ser un país con muy poca
población penitenciaria, el contagio de COVID en Perú ya rebasó los 600 internos. Entonces son factores que nunca se visualizaron, nunca se imaginaron que pudiera suceder algo como lo que estamos viviendo, pero yo insisto, también esto es causa del mal manejo del tratamiento que se está dando al sistema penitenciario ante la respuesta del COVID. Los responsables de los sistemas penitenciarios confrontamos a la sociedad, porque se siente agraviada ante un intento de liberación anticipada. Eso es un problema grave. Por otro lado, los intereses fácticos que operan en todos los sistemas del mundo hacen que el trabajo de la autoridad penitenciaria sea terrible, sea muy complejo, y esto ha venido a afectar aún más. Yo con mucho respeto considero que independientemente de la buena voluntad de la Organización Mundial de la Salud, de las propias Naciones Unidas, aquí estamos en un escenario donde se debe primero analizar la naturaleza de la vida al interior de las cárceles del mundo. Ese es el primer punto y no se ha hecho. ¿Y esto a qué nos llevaría, maestro? Primero, a que una vez conociendo la dinámica de prisiones, podemos concebir una estrategia preventiva de salud, de control de salud y analizar. Es un trabajo integral que no se está intentando, porque, insisto, también la sociedad debe de hacer una parte. Todos sabemos, los que nos dedicamos al tema penitenciario, inclusive un criminólogo mexicano, Alfonso Quirós Cuarón, establecía que las cárceles son el espejo de la sociedad y van relacionadas, lo que sucede adentro y lo que sucede afuera. ¿Cómo sería este modelo desde su perspectiva, desde su experiencia, doctor? ¿Cómo debería ser? A un paso acelerado, porque es posible cuando hay voluntad. Todos los actores, como son los poderes judiciales, las comisiones nacionales, estatales, internacionales de derechos humanos, los gobernantes, las áreas ejecutivas que casi en todos los países son las responsables del control del sistema penitenciario, hacer una mesa de trabajo donde se pondere en realidad qué es un factor de riesgo para la sociedad, una libertad anticipada. Es cierto, hay delitos que asustan, pero también la sociedad y la humanidad tiene dos caminos. O regresamos a la barbarie y a las injusticias, a la brutalidad que fue característica del inicio de la humanidad, donde la venganza se aprovechaba o se tomaba a través del sistema judicial o del castigo, de la imposición de las penas, o transitamos a un país de desarrollo con un nivel cultural, educativo y democrático real, donde se entiendan qué es lo que quiere la sociedad y qué es lo que quiere cada país. Nosotros queremos abatir la criminalidad, no podemos erradicar el castigo completamente, porque la mayoría de los sistemas penitenciarios, desde el siglo XVII, uno de los pioneros, el Marqués de Beccaria, establecía que los sistemas penitenciarios eran, o el encarcelamiento era para disuadir. Entonces, si quitamos esa disuasión, aumenta la facilidad con que van a crecer los delitos. Entonces no es sencillo, pero sí es posible cuando vemos, por ejemplo, en muchas partes del mundo, sobre todo las mujeres, están encarceladas por delitos que cometieron sus parejas, por ignorancia, por abusos, por corrupción. Entonces debemos de sentar un precedente y analizar a la velocidad que va el coronavirus. También tiene que ser la velocidad de respuesta del Estado y de la sociedad en todo el mundo. Con más detalles de esto regresaremos, maestro, porque sin duda alguna es un tema por demás interesante. Me parece que incluso hasta para verlo de manera quirúrgica tendríamos que separar cada una de las partes y cada una de estas partes entenderlas en sí y con base en ello reestructurar, que es lo que entiendo que usted nos está planteando, el sistema penitenciario, que la pandemia hoy por hoy ha sido este gran revelador de lo que está ocurriendo precisamente en los sistemas penitenciarios. Así que, maestro, si me lo permite, con esto regresamos después de la pausa. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90.
Vamos a Bolivia, ahí se encuentra nuestro compañero Marcelo Huanco Dorado, él es periodista del Deber, Radio de Bolivia, y nos actualiza información precisamente de lo que está ocurriendo hoy por hoy en ese país. Te escuchamos, Marcelo, adelante. Saludos cordiales, amigos, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Bolivia, al igual que los países sudamericanos, sigue siendo atacado por la pandemia del coronavirus. Hasta el momento se han reportado 3.000 casos confirmados, según datos oficiales del gobierno, que sin embargo el ministro de Salud, Marcelo Navajas, ha dicho que la meseta máxima del coronavirus de Bolivia tendría que ser 10.000 casos. Para ello falta demasiado. Son 128 las víctimas fatales del coronavirus en Santa Cruz. Desde el 11 de mayo pasado en Bolivia se observa lo que han denominado la cuarentena dinámica, que permite a algunos sectores como la construcción, la distribución de comida rápida a domicilio y otras actividades comenzar a trabajar en aquellos municipios que tienen la calificación de medio y moderado. En cambio, los municipios que califican como alto riesgo continúan en cuarentena rígida y será hasta el próximo 31 de mayo. Las autoridades sanitarias, ante la falta de recursos económicos de la población, ha aprobado en pasadas horas el medicamento conocido como la ivermectina, incorporándole como medicamento esencial para que los médicos puedan usar en el tratamiento de los enfermos con coronavirus. Aunque todavía los protocolos científicos no están aprobados sobre la dosis y en qué momento utilizarlo, ya gran parte de los médicos en tratamiento y la población ha comenzado a usar, según algunos testimonios que dicen que ha dado resultado y que incluso en algunos tratamientos personas que se encontraban entubadas se han recuperado de la enfermedad. Entre tanto, la situación económica no ha mejorado. Prueba de ello es que sectores de diversas áreas, como la construcción, están pidiendo volver a trabajar cumpliendo los protocolos de bioseguridad. La última noticia ha sido el anuncio de Boliviana de Aviación, la línea aérea del Estado, que ha anunciado que no podrá cancelar sueldos y obligaciones sociales a sus trabajadores debido a esta cuarentena. Similar situación han planteado diversos sectores como el transporte, los comerciantes minoristas, gremialistas, que tienen obligaciones financieras, créditos en el sistema bancario y que, de acuerdo a la norma aprobada por el gobierno, tendrían que haber pagado recién después de 6 meses de implementarse esta cuarentena. Sin embargo, la ASFI, que es la entidad que regula el funcionamiento de las entidades financieras, ya comenzó a notificar para que esos pagos se hagan efectivos a partir de junio. Hay una demanda en contra del ASFI para obligar a que se cumpla la ley. Finalmente, en la parte social, el gobierno ha recurrido a la Iglesia Católica para que le ayude a pacificar el país. En las últimas horas en Cochabamba, varios sectores adeptos al anterior gobierno, al movimiento al socialismo, han bloqueado carreteras, impidiendo el paso y rompiendo la cuarentena. La Iglesia Católica la semana pasada lanzó duras críticas contra el gobierno, señalando que no había dotado de la infraestructura necesaria para luchar contra el COVID. En las últimas horas, la reunión entre obispos y la Iglesia, de obispos y el gobierno, ha confirmado que van a trabajar de manera conjunta y que la Iglesia dice que no son bienvenidos los movimientos sociales en este momento que conflictúan fundamentalmente el centro del país. Con ese informe nos vamos, pero volveremos en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Marcelo Huanco. Un abrazo, un saludo, por supuesto, a nuestros hermanos bolivianos que nos siguen a través de este programa. Y mire, justo hablábamos de la libertad anticipada. Ya nuestro invitado, el maestro José Antonio Pérez Juárez, nos daba unas pinceladas de lo que esto significa y por lo pronto distintos gobiernos están liberando presos ante el riesgo que representa la COVID-19 en poblaciones tan concentradas. Ante el riesgo por la pandemia de COVID-19 en las prisiones, distintos gobiernos a nivel mundial optaron por liberar a parte de la población recluida. Chile, Perú, Turquía, Colombia, Indonesia, Irán, Bolivia y Marruecos, entre otros, aplicaron la medida. Human Rights Watch advirtió que la insalubridad y la sobrepoblación en las cárceles y los centros de detención en la mayor parte de América Latina generan las condiciones perfectas para que surjan brotes de COVID-19. Sebastián Piñera, presidente de Chile, promulgó la ley de indulto conmutativo,
Así, serían liberados 1.700 personas mayores de 75 años, embarazadas y madres de menores de 2 años residentes en la unidad penal, además de personas con reclusión nocturna, así como aquellas con permisos de salida. Y considerando las circunstancias de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo, sacar adelante y promulgar esta ley que va a beneficiar a 1.700 personas que actualmente están privadas de libertad y que han cometido delitos menos graves y que además representan bajos niveles de peligrosidad. Estos grupos que tienen estas características y que además son de alto riesgo frente a la pandemia del coronavirus, se les va a conmutar la pena de privación de libertad por la pena de arresto domiciliario total. En tanto, en la Ciudad de México y el Estado de México, los dos principales focos rojos de la epidemia en la República Mexicana, ambos gobiernos liberaron prisioneros. Habla Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno en la Ciudad de México. Sí, más que amnistía es una preliberación que está autorizada por ley y están considerados ahí 800 personas. En el Estado de México fueron liberadas 59 personas privadas de la libertad por razones humanitarias. Además, las autoridades colocaron 2.786 brazaletes de monitoreo electrónico. Es el plan más grande en el país, según la autoridad local. Por otra parte, en California, en Estados Unidos, el gobernador Gavin Newsom aprobó la liberación de 3.500 presos, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Maestro José Antonio Pérez Juárez, especialista y también director general de Prevención y Reinserción Social en el Estado de Jalisco, en México. Hemos hablado ya de la realidad del sistema penitenciario mundial, la sobrepoblación de las cárceles y cómo esto ha dado pie incluso a algunos motines aprovechando esta circunstancia. Y ante esta realidad, algunas autoridades han decidido hacer liberaciones anticipadas para despresurizar precisamente las cárceles. ¿Cuál es su postura, maestro, frente a estas decisiones y qué reflexión tendríamos que hacer, maestro? Definitivamente, mi experiencia y el conocimiento práctico que tengo del fenómeno de readaptación, de reinserción, de ese proceso, no debiera la sociedad de preocuparse por una medida que tiene razones para aplicarse. En el caso de la mayoría de los sistemas penitenciarios en el mundo, estamos hablando de personas privadas de su libertad que han compurgado el 90% o más de su sentencia y que si les resta para cumplir su condena 4, 5 meses, hasta 1 año, ante esta contingencia ya no es necesaria su permanencia en la prisión. En cambio, al despresurizar, tendríamos más médicos, más trabajadoras sociales, más psicólogos, más psiquiatras para atender esta contingencia grave y que no va a ser breve de lo que es el COVID-19, y se requiere que la sociedad y que los estados tengan la madurez y la visión de entender que para la criminología, en el caso de México, por ejemplo, y particularmente de Jalisco, hay un porcentaje altísimo de delitos patrimoniales, robos, fraudes, abusos de confianza, por ejemplo, y cuando quien lo cometió no ejerció violencia y es delincuente primario, es la primera vez que comete un delito, para la criminología no es un delincuente, y el tenerlo nuevamente en la sociedad no es un riesgo. La verdad es que estamos reaccionando retrógradamente, porque todos los países debiéramos de avanzar y aprovechar esta contingencia para abrir los ojos y saber que fuimos por un camino equivocado y que debemos, por ejemplo, agilizar nuestros sistemas de impartición de justicia, que sí se habla del hacinamiento, de la sobrepoblación, pero ¿por qué no dicen que los poderes judiciales de los países son torpes, son burocráticos y no están a la par de las demandas
de impartición de justicia de los países. Es decir, que hay una cantidad importante de presos esperando ser juzgados. Tenemos presos con 9 años esperando una sentencia. Y que incluso eventualmente pudieran ser inocentes, maestro. Así es, así es. Ahora, en esto que usted menciona, maestro, un poco para ponerle nombre y apellido, ¿quiénes son los candidatos a ser presos que pudieran liberarse en medio de esta contingencia? Y quizá aquí vendría la siguiente pregunta o la siguiente reflexión. ¿Por qué la población no debería de preocuparse y discúlpeme el término que voy a utilizar, incluso escandalizarse ante la liberación de determinados presos? Bueno, porque nosotros estamos avalando, proponiendo un mecanismo de libertad anticipada apoyado primero en el perfil de la persona que va a ser beneficiada, que no haya sido un delito de alto impacto, que la mecánica del propio delito nos demuestre que fue a veces un error, una falta de reflexión y no una patología criminal, porque hay errores que se cometen involuntarios o por ignorancia. Pero sobre todo un aspecto, Belén, que debemos de entender: el mundo está lleno de tecnología y los responsables de los sistemas penitenciarios no estamos buscando ocurrencias ni ligerezas. La tecnología nos permitiría, por ejemplo, ahorita en todos los países, liberar provisionalmente 3,000, 4,000 internos en cualquier sistema a través de un dispositivo electrónico. Superamos la crisis en 4, 5, 6 meses y retomaríamos el proceso. Pero algo muy importante y que es bueno que el auditorio lo sepa y la sociedad lo entienda: en este periodo donde sacamos al exterior a una persona que cometió un delito, con esta tecnología sabríamos si intenta cometer otro, porque si a mí el juez de ejecución penal en el caso de México me autoriza la reclusión domiciliaria, este brazalete, este dispositivo electrónico me dice si tú sales de su casa. Claro. Y en ese momento yo tengo la capacidad de ir por ti y reingresarte a la prisión. Entonces no había una cadena de delitos desesperados. Yo siento que es algo tan simple y elemental que me preocupa por qué los países no están volteando y por qué en lugar de recomendaciones que son buenas, las respeto, por qué organismos como la ONU, como Amnistía Internacional, como muchas organizaciones sanas y admirables, no fomentan el direccionamiento de recursos económicos a las cárceles, a los sistemas penitenciarios, para que en el coronavirus y en cualquier contingencia el sistema penitenciario del mundo cumpla su función, que es de readaptación, de reinserción. Claro, porque a veces se cree que esta población que está recluida, y es un debate muy amplio en todo el mundo, maestro, usted lo debe saber, pues quizá no tendría derecho, ¿no?, a algunos beneficios o algunas protecciones que sí tiene la población en general. Me parece que ha sido un debate sobre si los delincuentes tienen derechos humanos o no, estando ya recluidos. Pero, maestro, déjeme precisar sobre esto que mencionaba. ¿En qué porcentaje, o si se tiene una estimación de en qué porcentaje se podrían despresurizar las cárceles si se actuara con eficiencia en este modelo de libertad anticipada? Bueno, en todo el mundo la mayoría de los delitos que se cometen son patrimoniales. Y los delitos patrimoniales, un alto porcentaje, se cometen por dificultades económicas, falta de empleo, falta de educación, factores sociales de abandono. Y este tipo de delitos, las personas que los cometen, un gran porcentaje, no lo harían si tuvieran la posibilidad de accesar a la educación, al trabajo y a la salud. Entonces esto tiene que ser un programa integral donde todos los países del mundo aceptemos la gravedad de lo que habíamos alimentado y que hoy nos pone en la cara el coronavirus, y tomemos las decisiones y veamos que la delincuencia en todo el mundo principalmente son por problemas de marginación social. Claro. El narcotráfico es un porcentaje muy reducido. Yo tengo un porcentaje, por ejemplo en Jalisco, el porcentaje de narcotráfico no es alto.
es patrimonial. El 68% de la población penitenciaria de Jalisco son delitos patrimoniales. Maestro, vamos a ir a la pausa y regresando vamos a hablar sobre los protocolos que hoy por hoy se han estado instaurando al interior de las cárceles y también un ejemplo muy concreto dentro de los reclusorios que usted administra, que usted está al frente. Se dio ya un caso, o se dieron varios casos de coronavirus, que nos cuente cómo hicieron para controlarlo, que esto también nos va a dar un poquito de dimensión de lo que está ocurriendo hoy por hoy en las cárceles. Con esto regresamos después de la pausa. Siempre es un gusto saludar a nuestra compañera Silvia Méndez. Ella es periodista independiente, radica en la ciudad de Toronto y desde Canadá precisamente nos reporta las más recientes incidencias. Silvia, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Adelante con tu información. Hola, ¿qué tal, Belén y amigos de Canal 44? Aún no es el momento de abrir de par en par la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Así lo aseguró el primer ministro. Esta semana, Justin Trudeau dijo que las conversaciones en curso para extender las restricciones fronterizas entre ambos países que prohíben todos los viajes no esenciales por otro mes más están yendo bien. El mes pasado, Canadá y Estados Unidos acordaron extender el cierre por al menos otro mes. La fecha de expiración, por cierto, es el 21 de mayo, pero con un alto número de casos, tanto en Estados Unidos como al norte, con cerca de 23,000 casos registrados, Canadá ahora está buscando extender el plazo hasta el 21 de junio. Ahora, miremos hacia adentro. ¿Quiénes son elegibles para la nueva ayuda gubernamental? Bueno, serán los estudiantes internacionales y los deportistas. En Canadá hay cerca de 500,000 estudiantes internacionales de enseñanza postsecundaria, lo que representa alrededor del 20% del total de estudiantes en el país. Y por cierto, miles de ellos son mexicanos. El aporte económico de los estudiantes a Canadá es enorme. Estamos hablando de una inyección del orden de los 23,000 millones de dólares anuales. Así que para apoyar su estadía en el país y que continúen sus estudios, el gobierno autorizó $2,000 mensuales para cada uno de ellos. También los deportistas recibirán apoyo. El gobierno federal destinará $72 millones en fondos de ayuda al sector deportivo del país, que ha visto cancelados innumerables eventos debido a la pandemia. Y mientras volvemos a la nueva normalidad, jugadores de los equipos profesionales del país, pues ya se ejercitan a puerta cerrada. Para cerrar, a pesar de la pandemia, la vida se abre paso. Así que desde esta semana en Toronto podremos ir a visitar a la nueva jirafa y a otros animales sin salir del auto en el zoológico de la ciudad. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Como siempre, un gusto escucharte y enterarnos a través de ti de lo que está sucediendo en Canadá. Y mira, la Organización Mundial de la Salud llama a no bajar la guardia ante esta pandemia. Todavía no se puede cantar victoria. A pesar de que las naciones poco a poco van levantando sus restricciones, la Organización Mundial de la Salud mantendrá el nivel de alerta por el coronavirus hasta que haya un control significativo de la transmisión y advirtió que aunque es difícil de predecir, el COVID-19 podría convertirse en una enfermedad endémica. Actualmente el nivel de riesgo está considerado como muy alto para la propagación nacional, regional e internacional, y la OMS no lo reducirá hasta que los países hayan puesto en marcha sistemas de vigilancia robustos y hayan fortalecido sus sistemas de salud pública. El director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, reconoce que es muy difícil predecir cómo evolucionará el virus, pero se deben preparar a convivir con él, explica en voz de una traductora. Este virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y no desaparecer nunca. El VIH nunca desapareció, pero hemos encontrado tratamiento y métodos de prevención y la gente ahora vive sin miedo. Ofrecemos una larga y saludable vida a la gente con VIH. Por su parte, el director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que el distanciamiento social sigue siendo la mejor manera de controlar la propagación del coronavirus por ahora, informó Rocío López Fonseca.
Maestro José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Reinserción Social en el estado de Jalisco, en México. Tuvieron ustedes un brote en uno de los reclusorios. Cuéntenos cómo ocurrió y cómo lograron controlar. Bueno, ante algo que en todo el mundo es inevitable, como lo es el contagio de coronavirus, creo yo que la responsabilidad social y del Estado es la capacidad de respuesta ante esta contingencia. No es posible evitarlo. Y en el caso del sistema penitenciario de Jalisco, en un centro que es el tercero más poblado de México, tenemos 6,800 personas privadas de su libertad, tenemos 3,500 trabajadores, tenemos semanalmente o teníamos visitas hasta por 10,000 familiares que a nosotros, desde el momento en que vimos el nacimiento y que se avecinaba la evolución de la pandemia, el 5 de marzo el sistema penitenciario de Jalisco, México, diseñó un protocolo penitenciario de prevención del COVID-19 con sus distintas etapas. El haber desarrollado este protocolo que nos establecía los pasos de prevención, de difusión, concientización y luego el paso siguiente de sanitización, de cercos sanitarios, de filtros sanitarios, nos iba permitiendo blindar casi todo el sistema carcelario de Jalisco, México, y solo uno de los reclusorios, el de mayor población, el preventivo, en un ingreso de una de las visitas, yo escucho en casi todos los países están reduciendo al 50% la visita. En Jalisco la cerramos al 100%, porque la población penitenciaria es una población, en el caso de Jalisco, sana. En Jalisco, a partir de la administración actual, con la instrucción del gobernador del estado, se fortaleció el sistema de nutrición, se fortaleció el sistema de salud. Las condiciones han ido cambiando, pero enormemente. Nosotros creemos que parte de la defensa contra la pandemia es una buena nutrición, son condiciones de salud aceptables. Y en el caso de este reclusorio preventivo, a través de una visita tuvimos un contagio, inmediatamente como ya el gobierno de Jalisco estaba implementando las pruebas, nosotros no tuvimos ninguna duda, a la indicación del gobernador se hicieron pruebas entre los internos y detectamos primeros grupos de 5 contaminados, de 10, de 15, hasta llegar a un total de 77. Pero gracias a que el gobierno de Jalisco asumió con responsabilidad y con dirección científica este tema, una vez que se detectaron, nosotros en nuestro protocolo ya habíamos establecido en las etapas de la contingencia el llegar a áreas de aislamiento y de cuarentena. Entonces nosotros en este centro penitenciario tenemos un área que puede albergar hasta 80 personas contaminadas en un aislamiento sano. ¿Y ya está controlado el brote o continúa? Nosotros mañana realizaremos las últimas pruebas prácticamente, pero ya a personas recuperadas. También, como fuimos el primer sistema penitenciario del mundo en diseñar un protocolo penitenciario que le entregamos a la ONU el 6 de marzo, y que posteriormente nos lo regresa ya como protocolo ONU, también diseñamos en ese momento el modelo del tratamiento al problema y la recuperación, y yo espero que en 3 o 4 días los resultados me avalen la recuperación y no tendremos más de 14, 16 contagios de 77 que teníamos. Maestro, ¿es posible, perdón por el término que voy a utilizar, pero así lo mencionan, testear a toda la población carcelaria de un reclusorio, por ejemplo, o los reclusorios de Jalisco? No es posible en ninguna parte del mundo. Primero, porque no existen los recursos, la capacidad instalada en ninguna parte del mundo, así sea el país más fortalecido. En la propia China, que tiene recursos, no lo pudo hacer. Pero creo yo que aquí eso no es lo fundamental, sino que científicamente y matemáticamente hay las fórmulas
para, a través de este muestreo, determinar la dimensión del contagio, que fue lo que se hizo con nosotros. Antes de despedirnos, maestro, este protocolo que ustedes presentaron ante la ONU y que ya nos ha expuesto el caso muy particular del que hoy hemos hablado, ¿en qué consiste en términos generales? En un par de minutos, por favor. Consiste en que la población interna debió de ser educada, en el caso de nosotros ya es así, para que ellos sean parte de la solución del problema a través de las medidas de limpieza, de autoaseo personal, de sanitización de sus instancias. Nosotros con 6,800 no podríamos hacer todas las tareas de sanidad, pero proporcionamos todos los insumos como cloro, detergente, cubrebocas, todo lo necesario para que la población sea parte de su solución. Por eso en Jalisco no vemos brotes violentos y vemos una evolución que creo que también Jalisco, México, va a ser el primer sistema penitenciario del mundo que revierta la contingencia del COVID a la etapa de prevención. Ahora, maestro, me decía usted que hasta hoy se ha cancelado, por decirlo de alguna manera, las visitas. ¿Esto qué tanto puede inquietar a la población o la población está entendiendo cuál es la situación? Es una decisión difícil. Ya vimos en otros estados, como en Colima, hubo muertos, hubo motines por la ausencia de visita, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en muchos estados, mas sin embargo, aquí como se obedeció a un protocolo establecido, tratamos de reducir la ansiedad y la desesperación que sabíamos venía con la suspensión de visitas, incrementamos actividades deportivas, culturales, educativas, y esto permitió que la población estuviera consciente y no solo las acepte, sino que participe, sin decir que estamos exentos de un brote, porque esto en el mundo no es posible, pero nosotros, por ejemplo, tenemos videollamadas donde los familiares están conectados. Creo que algo que les ha fallado en el mundo es que tecnológicamente sí era posible mantener la comunicación entre los internos y sus familiares. Por último, maestro, ¿cómo está el personal de los sistemas penitenciarios en general en el mundo? ¿Qué noticias tienen ustedes? Nosotros hacemos un sondeo de todo lo que sucede en el mundo a nivel penitenciario y creemos que el punto más débil fue el personal, porque también siguen una inercia de que era un trabajo sucio, de que el sistema carcelario no valía la pena, y hubo apatía, hubo descuidos, mucho personal se contamina por no cumplir las reglas sanitarias, y sí tenemos la visión. También se trabajó aquí para que nuestro personal esté a la talla. El sistema de seguridad no puede dejarse solo, no podemos mandar a todos a su casa. Claro. Tenemos que arriesgarnos, como lo hacen nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros vigilantes, y como yo mismo lo hago, de casi vivir en los reclusorios para estar al frente de esta contingencia que afortunadamente en Jalisco, México, estamos a punto de revertir en el sistema carcelario. Bueno, por lo pronto ahí están las reflexiones, mucho por mejorar y mucho también por reflexionar, maestro, sobre lo que hasta ahora ha sido el sistema penitenciario mundial y que ha sido precisamente esta pandemia la que hoy por hoy nos lo ha puesto enfrente. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado. Al contrario, gracias por la oportunidad. Es el maestro José Antonio Pérez Juárez, experto en sistemas de prevención y reinserción social. Antes de despedirnos, 3 robots son los nuevos empleados que ayudan en el Hospital Público Quito Sur a esterilizar el instrumental. Los nuevos empleados del Hospital Público Quito Sur que ayudan a esterilizar el instrumental médico, las ambulancias y los espacios por donde transitan los pacientes de COVID-19 son Panchito, Espejito y el Boni, los robots con los que tratan de minimizar el riesgo de contagio entre el personal sanitario. También ayudan a limpiar el equipo biomédico y el equipo de bioseguridad del personal de salud. Estos fieles empleados que van ganando peso en los centros médicos de salud por todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus ingresaron a la plantilla del hospital en diciembre pasado, pero el COVID-19 los ha convertido en los auténticos héroes del momento. Se han convertido en parte indispensable del trabajo en el hospital, pues el personal de limpieza los tiene en cuenta para que luego de que un paciente de COVID-19 sea trasladado, estos 3 robots desinfecten los espacios donde estuvo esa persona. El Quito Sur ha atendido a 5.000 pacientes con sintomatología respiratoria y es donde actualmente se trata a unos 400 con coronavirus. En Ecuador, según cifras del Ministerio de Salud, hay entre 1.500 y 2.400 contagiados entre doctores, enfermeras y personal técnico de los hospitales que atienden el COVID-19, por lo que los robots, más que meras máquinas, son auténticos camaradas de batalla. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia.
Coronavirus, la pandemia.